el mayor obstáculo para venir a Cristo no es el pecado. El mayor obstáculo para venir a Cristo es creernos buenos. Es una enfermedad que yo le llamo la buenitis. Es la enfermedad de la que padecían los escribas y los fariseos y los religiosos de la época de Cristo. ¿Sabía usted que las personas que más conflicto tenían con el Señor Jesús en su venida a este mundo no eran los pecadores? Dice la Biblia que Él era llamado amigo de pecadores. En Marcos 2 vemos cómo llamó a un recolector de impuestos llamado Leví o Mateo, lo llamó a que fuera discípulo de él, le dijo, sígueme. Estaba sentado al banquillo de los tributos. Un recolector de impuestos no era una buena pieza. Era una persona que era considerada incluso un traidor de sus compatriotas judíos. Era una persona al servicio del Imperio Romano y que se encargaba de cobrarle impuestos a sus compatriotas con el interés de tratar de ganar una comisión para él. Y a menudo eran conocidos porque eran tramposos, porque prácticamente extorsionaban con ayuda de bandas armadas del Imperio Romano, extorsionaban y exprimían a sus propios compatriotas con tal de obtener una ganancia personal. A este tipo de persona que amaba el dinero, que probablemente estaba inclinado a estas prácticas deshonestas, el Señor llega donde él, donde Leví, y le dice, sígueme. Por si fuera poco, se encuentra al poco tiempo, a las horas, se encuentra en la casa de este Leví, teniendo comunión con él, y habían llegado el montón de recolectores de impuestos y publicanos habían llegado a comer con el Señor Jesús. Y brincaron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran unos judíos expertos en la ley que se creían muy buenos, tenían buenitis. Por eso le dije al principio del video, el mayor obstáculo para venir a Cristo es creernos buenos, creer que no somos tan pecadores como el otro. Es el orgullo espiritual y la negación de mi propio pecado. Y empiezan a criticar al Señor y dicen, ¡qué barbaridad! ¿Por qué, le dicen a los discípulos, por qué su Señor se junta con la chusma? ¿Por qué se junta con pecadores? No habían entendido que el Señor vino a este mundo para salvar a los que no damos el ancho. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Quiénes son los que van al doctor? Los que reconocen, estoy enfermo, necesito ayuda. Entonces, ¿por quiénes vino Cristo? El médico de médicos, el médico del corazón y del alma. Cristo vino por los que reconocen su necesidad espiritual, su enfermedad, su maldad, su pecado. Pero los que se creen buenos, como los fariseos, no van a ir al doctor porque ellos se creen sanos. Amén. Así que el mayor obstáculo es creerse buenos. Eran unos acérrimos y férreos críticos del Señor Jesús. Luego empiezan a molestar que por qué el Señor no ayunaba, como los discípulos de Juan el Bautista, que por qué el Señor permitía que él y sus discípulos recogieran espigas en día de reposo. Es decir, reclamando que por qué el Señor no se conformaba a sus tradiciones religiosas, cuando en realidad el Hijo de Dios estaba en medio de ellos y ellos no lo podían percibir. ¿Por qué? Porque su gran orgullo los cegaba. El orgullo nos ciega a nuestro propio pecado y nos ciega a nuestra necesidad de Cristo. El orgullo nos ciega a la belleza y a la salvación que solo encontramos en Jesús. La buenitis, la negación de nuestro propio pecado, nuestro orgullo puede estar separándonos de nuestro Señor Jesús. Pero si en este día, por obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, tú puedes ver hacia adentro y reconocer tu pecado y tu necesidad del Señor, entonces la gracia de Dios está obrando en tu vida. Si hoy con arrepentimiento, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los que admiten su bancarrota espiritual, bienaventurados los que lloran porque saben que le fallan al Señor y les duele fallar, porque ellos recibirán la consolación del perdón de Cristo. Si hoy tú puedes de verdad reconocer tu pecado y tu necesidad, a pesar de tus pecados, Cristo ha venido a tu vida para traerte perdón y salvación. Si hoy tú puedes reconocer que te falta mucho para dar el ancho, que no eres perfecto y que te duele fallarle al Señor,
vas por buen camino, a pesar que seas pecador, porque delante de Dios es más grave el que niega y esconde su pecado. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablaba con un hermano que me decía, pastor, yo tengo hasta pena de llegar al culto, porque la verdad es que todavía le fallo al Señor. Él estaba luchando muy fuerte con una adicción y con malos hábitos también, entre otras cosas, adicción al alcohol, las malas palabras, las amistades. Pero le pregunté, hermano, ¿pero tú de corazón querés salir de estas cosas o querés seguir en las mismas? No, pastor, yo ya no quiero estar en las mismas, pero le soy sincero, me está costando. No te preocupes, acordate que la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde está el Rey Jesucristo. No tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, sino, dice la Biblia, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En él está la clave. Si él ya venció las cosas con las que nosotros luchamos, acerquémonos para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No es lo mismo gracia y misericordia. Son dos herramientas preciosas que el Señor nos da para vencer el pecado. La misericordia es el perdón de nuestros pecados. No nos da lo que merecen nuestras obras. Pero la gracia es el poder para obtener el favor y la victoria de Dios a pesar de nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Necesitamos la misericordia, pero también necesitamos la gracia. Y todo eso está disponible en la persona de Cristo, a aquel que admite su pecado, aquel como Leví, como Mateo, como Jacobo, Pedro, Juan, como todos los discípulos, que reconociendo su maldad, que reconociendo su indignidad, recibieron el llamado de Dios y de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero aquellos fariseos, aquellos que nos creemos buenos, que nos comparamos con los demás, que nos creemos superiores, nuestro orgullo nos está deteniendo de venir al Señor. Y Él dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Rindamos nuestro orgullo y entreguémosle hoy al Señor nuestro corazón.